Buenas noches, bienvenidos a nuestra conferencia semanal de los jueves que la Universidad Vasco de Quiroga, Unidad Estado de México, el Encuentro Ciudadano por la Paz y el Centro Cultural de los Cruzados de Cristo Rey, pues estamos organizando para traerles a ustedes temas de diferente naturaleza, pero todos de interés general. Hemos estado platicando estos días sobre temas de participación ciudadana, hemos abordado temas de la doctrina social de la Iglesia y hoy vamos a hablar de un tema muy importante acerca de los hijos y la educación de la sexualidad. Pero enseguida vamos a entrar al tema en particular con la experta que el día de hoy nos acompaña. Antes quiero comentarles que pues seguimos promoviendo algunas actividades sociales. Hoy quiero referirme únicamente a una de las que estamos llevando a cabo porque pues hemos tenido una especial llamado a poder colaborar en ella, que es el asunto de ayudar a los hermanos damnificados de Tula Hidalgo, que pues siguen teniendo ahí muchas dificultades. Entonces les vamos a seguir invitando para que nos ayuden, para que se comuniquen en su caso pues con los Cruzados de Cristo Rey. Ahorita aquí en la transmisión estaremos poniendo los teléfonos para que los y la cuenta para si alguien quiere depositar, y luego también pues iremos viendo qué nos ayuda ya de si nos ve alguien de Hidalgo que pueda colaborar, porque necesitamos llevar algunas cosas para algunas personas que están ahí necesitadas. Y bueno, pues con este antecedente, eh, eh, pues Jorge, preséntanos a nuestra invitada, que tiene, quiero decirles, una larga experiencia en este tema que va a abordar. Me consta porque desde hace mucho tiempo que hemos trabajado y tratado con ella y conoce a fondo todos estos temas relativos a la sexualidad. Pero pues Jorge, preséntanos a nuestra invitada. Y como no, buenas noches, Rafa. Buenas noches al auditorio. Hoy contamos con la presencia de la licenciada María del Rocío Gálvez. Y está casada, tiene desde hace 25 años, tiene 3 hijos. La experiencia laboral trabaja en el Centro de Ayuda para la Mujer Latinoamericana como directora de Relaciones Eclesiásticas y conferencista. Y anteriormente fue presidente del Comité Nacional Provida de febrero de 2002 a noviembre de 2019, y antes estuvo en el mismo comité como coordinadora de delegaciones, como coordinadora de campañas de mejoramiento de medios y como voluntaria y orientadora. Ella es licenciada en Pedagogía por la Universidad Panamericana y cuenta también con un diplomado en Filosofía del Arte. Entonces, pues adelante, Rocío, es tuyo el micrófono. Muy buenas noches, amigos de Encuentro Ciudadano por la Paz, de la Universidad Vasco de Quiroga, el plantel Estado de México y del Centro Cultural de los Cruzados de Cristo Rey. Me alegra mucho estar esta noche con todos ustedes para compartir un tema que es de vital importancia, porque si nuestros hijos conocen y aprecian su sexualidad de manera integral, van a poder llegar a ese fin para el que fuimos creados, que es llegar a ser felices. Pero si nuestros hijos no tienen no solo la información correcta, porque no es un tema solo de información, sino de formación, de preparación, de vivir, tenemos que conocer, vivir y comprometernos con ciertos valores. Si ellos no tienen esta vivencia, si no tienen esta formación, pueden destruir su propia vida y pueden destruir la vida de aquellas personas que los rodean. Así de importante es el alcance del tema de la educación sexual. Y la educación sexual no es solo una materia que se aborda durante algunos años en la escuela, por alguna hora en la educación formal. La educación sexual en realidad es una tarea de toda la vida
Y es una tarea que inicia no cuando ya son adolescentes o jóvenes, sino que inicia desde el momento, podríamos decir, en que sabemos de su existencia. Desde ese instante nosotros podemos educarlos en su sexualidad a través de nuestro comportamiento, de nuestra aceptación, de nuestro amor. Los estamos formando y educando todo este tiempo. Por eso es muy importante saber que los padres de familia somos quienes tenemos la responsabilidad, tenemos el derecho y el deber también de educar a nuestros hijos en este tema tan delicado y tan importante en sus vidas. ¿Por qué? ¿Por qué los padres de familia? Y esto es muy importante, amigos, que sepamos que nosotros somos las personas idóneas para llevar a cabo esta labor. Desafortunadamente, algunos podemos sentir que no tenemos la suficiente información, que no sabemos cómo abordar los temas. Venimos de situaciones históricas muy complejas, podríamos decirlo. A mediados del siglo pasado, estos eran temas tabúes. Nuestros abuelos no se atrevían a tocar estos temas. Incluso les puedo compartir una anécdota familiar. Mi mamá estaba embarazada de mí, me estaba esperando en el vientre, y entonces mi hermano mayor tenía 5 años. Y él pues empezó a ver que el vientre de mi mamá crecía, y con toda la curiosidad natural de cualquier niño a esta edad, le preguntó a mi mamá: oye, ¿por qué tienes la panza tan grande? Y mi mamá de pronto le cayó un balde de agua fría, no supo qué contestar y dijo lo primero que se le vino a la mente: me comí una sandía entera. Así le contestó: me comí una sandía entera. Afortunadamente mi abuela estaba por ahí, pero mi abuela pues había tenido una formación religiosa bastante sana, escuchó la respuesta que le dio y la llamó aparte. Le dijo: oye, mira, lo que le dijiste al niño pues es una mentira, es algo falso. ¿Por qué no mejor le explicas que en tu vientre pues está su hermano o su hermana y que vas a tener un bebé, que Dios les regaló un bebé por el amor que se tienen tú y mi hijo, y pues que va a tener un hermanito o una hermanita? Mi abuela realmente fue sabia con la actitud y la manera en que abordó esta situación. Mi mamá finalmente fue con mi hermano pequeño y le explicó esto, y ya él se quedó perfectamente tranquilo. Pero algunos de nosotros venimos de este contexto y pues se hace difícil, ¿no?, hablar sobre un tema que no ha sido abordado con la naturalidad, con el cariño y con las estrategias adecuadas. Pero por otro lado, la situación se complica todavía más porque históricamente hemos pasado de este extremo en el que se consideraba la sexualidad como un tabú, como algo malo, como algo sucio que debía ser ocultado. Pasamos a un extremo donde a la sexualidad se le ha vulgarizado, se le toma como una diversión, se le ha quitado su carácter sagrado. Y sí, la sexualidad tiene un carácter sagrado, como sagrados son nuestras personas. Entonces, ahora tenemos mucha, quizás demasiada información, y no toda es verdadera, correcta, sana, como debería ser la información que debe ir recibiendo cada persona. Incluso tenemos problemas serios como sociedad al abordar este tema, y el problema central al que nos enfrentamos los padres de familia es que no existe en la mayoría de los niños, jóvenes o en general en el ambiente social una adecuada comprensión de quiénes somos como personas, quiénes somos realmente. Desafortunadamente, en nuestra sociedad se está confundiendo a la persona o se le está devaluando al grado de considerarla un objeto, y por eso vemos problemas tan graves como la explotación sexual, la trata de personas e incluso el tema de la pornografía, que es tratar a las personas como si fueran simplemente objetos que pueden ser consumidos, vendidos, explotados, utilizados, y que cuando ya no me satisfacen o no me sirven, pues los tiro. También existe en la sociedad alguna corriente que quiere tratar a las personas como animales,
como si estuviéramos nosotros limitados o gobernados por instintos. Y este también es un enfoque equivocado, porque nosotros somos personas, tenemos libertad, tenemos voluntad, tenemos conciencia, y en cambio los animales, sí, ellos sí están determinados por sus instintos, y está bien, porque los instintos los van ordenando, ordenan su existencia y los ordenan hacia un fin bueno. Pero nosotros las personas no tenemos instintos, tenemos impulsos que podemos gobernar a través de nuestras facultades espirituales, de nuestra inteligencia, de nuestra voluntad, nuestra conciencia, que nos permiten actuar de manera libre. Es decir, nosotros podemos escoger entre actuar bien o actuar mal, entre ser responsables o ser irresponsables. Y esto nos lleva a una dimensión completamente distinta. Entonces, cuando nosotros abordamos el tema de la sexualidad con nuestros hijos, debemos hacerlo de manera integral, desde todos los ámbitos. Efectivamente, debemos tratar los temas de la corporeidad, de la biología de la sexualidad, presentándolos como algo maravilloso, como algo hermoso, como un milagro que realmente somos cada uno de nosotros. Debemos abordarlos desde el ámbito de la emotividad, porque sí tenemos emociones, tenemos una sensibilidad y debemos aprender también a modular estas emociones para nuestro propio bien y para la convivencia. Y tenemos también el aspecto psicológico que nos diferencia. Sabemos que la psicología del varón y la psicología de la mujer es distinta. Así como nuestros cuerpos son diferentes, desde el momento de la concepción está determinado, eso sí está determinado de manera genética, si somos mujeres o son varones, si una persona es mujer o si es varón. Esto está determinado desde el momento de la concepción. Y a lo largo del embarazo, las hormonas van a influir en la conformación de nuestro cerebro. Al tercer mes, sabemos que los órganos sexuales ya están formados, ya sea de esa bebé niña o de ese bebé niño. Al tercer mes de embarazo, sus órganos sexuales ya están conformados, incluso si el ultrasonido lo permite, si el bebé se pone en la posición correcta, pues los podemos observar. Y estos órganos y glándulas van a empezar a secretar hormonas. En el caso de las niñas, pues las hormonas típicamente femeninas, que en la mujer, bueno, las que conocemos más, identificamos más, son la progesterona y los estrógenos, y en los varones, como son la testosterona, entre otras. Y estas hormonas van a influir en la conformación de nuestros cerebros desde el tercer mes de embarazo. Y la forma en que está conformada el cerebro de una mujer y de un varón, pues son diferentes. Todo esto es importante que lo vayamos explicando a nuestros hijos porque va a influir en nuestro comportamiento. Y también debemos reconocer que las personas tenemos un entorno social. Hemos sido creados para desarrollarnos en una comunidad, en una sociedad, y también la forma en que nos desarrollamos y nos comportamos va a ser diferente entre los varones y las mujeres. La forma de comunicarnos, de expresarnos, y también en el ámbito de la trascendencia. Una mujer tiene alma de mujer y un varón tiene alma de varón. Y la forma en como yo me relaciono con Dios es distinta de la forma en que un varón se relaciona con Dios. Entonces, la sexualidad no es un accesorio que yo me puedo cambiar, quitar según lo que se me antoje. No es como, por ejemplo, estos aretes. Yo me los puedo quitar y me cambio por otros y me puedo cambiar de aretes cada segundo rápidamente. No, nuestra sexualidad es una parte profundamente arraigada en nuestra persona, que permea en todos los ámbitos de nuestro ser, físico, biológico, emocional, psicológico, social e incluso trascendente. ¿Y cuál debe ser el objetivo de una educación sexual adecuada? Bueno, debe capacitar
al individuo o a la persona para aceptar, comprender y disponer de su sexualidad de manera correcta, de manera que sea constructiva tanto para esa persona como para la sociedad en que se desarrolla. Y que logremos integrarla, nuestra sexualidad en la totalidad de nuestra persona, abriéndonos a la trascendencia. ¿Qué implica la trascendencia? Implica amar a los otros, amar al otro. En el momento en que yo logro amar a los demás de una manera correcta, estaré expresando mi sexualidad en toda su plenitud. Porque para eso estamos creados finalmente, para amar. Y esta educación sexual debe comprender a la sexualidad en un sentido amplio, no reduccionista, no limitarnos únicamente al ámbito genital o corporal o emocional incluso, sino que debemos ir hacia las capacidades superiores que tenemos. Esta educación sexual busca la aceptación de nuestra propia sexualidad. Podemos explicarle a nuestros hijos que la sexualidad es un regalo de Dios, porque toda nuestra persona es un regalo de Dios. Y Dios nos regaló a nosotras ser mujeres y le regaló a los varones ser varones. Y debemos estar contentos con ese regalo. Por eso comentaba que la educación sexual empieza incluso antes de que nazca el bebé, porque puede ser que vayan los papás al ultrasonido y les digan, es que están esperando un niño o están esperando una niña, y entonces va a haber una reacción de aceptación o rechazo. Si los papás están contentos, ya sea con un niño o con una niña, el bebé lo va a percibir. En cambio, si los papás rechazan a ese hijo porque es un varón o porque es una niña, él también va a recibir ese rechazo. Va a percibir ese rechazo. Obviamente no lo puede hacer consciente, pero percibe todo lo que hay a su alrededor, percibe las sensaciones de mamá o percibe incluso la voz de papá. Y si la voz de papá son gritos y enojo, pues él también percibe esas emociones negativas. En cambio, si él es aceptado, ya sea como varón o como mujer, pues entonces vamos preparando este ambiente de amor para recibirlo. Y él mismo va a aceptar que es un varón o que es una mujer. Esta educación sexual nos lleva a comprender que nuestra sexualidad es un bien al servicio tanto del amor como de la vida. Y el amor entendido también en un sentido amplio. El amor no solo entre esposos, que es un amor, es una manera de amar muy hermosa, pero no solo limitándose al ámbito de los esposos, sino el amor en el cual nos los entregamos a través de diversas vocaciones. Quienes están llamados a una vocación religiosa, pues se entregan con amor a la comunidad y al prójimo, a sus hijos. Por ejemplo, de los sacerdotes decimos que son nuestros padres, nosotros somos sus hijos espirituales. A las religiosas les llamamos madres porque somos sus hijos también en el sentido espiritual. Entonces, esta manera de amar o de amar, por ejemplo, una enfermera que da amor a sus pacientes, una doctora que da amor a sus pacientes, los maestros, vemos que este es un amor en un sentido amplio. Y desafortunadamente en nuestra sociedad hemos también reducido e incluso hemos corrompido el profundo significado de lo que debe ser el amor. Y nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos cuál es este verdadero significado del amor. El amor también implica sacrificios. Cuando una madre se levanta a dar de comer a su bebé a las 3 de la mañana, pues está haciendo un acto de amor, ¿verdad? No es una situación agradable, no lo hace porque sea muy satisfactorio, lo hace por amor a ese hijo, por satisfacer la necesidad que él tiene de comer, de alimentarlo. O como un papá que se pasa todo el día trabajando y lo hace por amor a su familia. Quizás su trabajo es aburrido, es pesado, es difícil,
pero finalmente está haciendo un acto de amor por su familia. Entonces, es importante que vayamos abriendo a nuestros ojos, a nuestros hijos los ojos para que vayan viendo esta visión más amplia de lo que en realidad es el amor. Y vemos que esta educación sexual debe integrar la totalidad de la persona. Saber que como personas estamos conformados por un cuerpo y por un espíritu y que los dos son buenos. Nuestro cuerpo es muy bueno, es un regalo, es un milagro de Dios. Y nuestro espíritu también es muy bueno y es un milagro y un regalo de Dios. Y que esta educación nos lleve a apreciar nuestro cuerpo y a vivir la virtud de la castidad. Cuando hablo con jóvenes o adolescentes sobre la virtud de la castidad, me encuentro con que la mayoría no han escuchado hablar siquiera sobre ella. Me dicen, no, pues quién sabe qué es eso, o si me va bien, me dicen, pues es algo que están llamados, a lo que están llamados las monjitas y los padrecitos. Es algo de monjitas y padrecitos, o es no tener sexo. Pero es importante que nosotros como padres de familia les hablemos de esta virtud porque en el mundo no les van a hablar sobre esto. No costea, no es negocio promover la virtud de la castidad. Al contrario, la venta de anticonceptivos es un gran negocio, la práctica del aborto es un gran negocio, la pornografía es un gran negocio. Vemos incluso que ya se hacen exposiciones de pornografía donde pues hay una gran derrama de dinero, tristemente. Pero hablar sobre la virtud de la castidad pues no es negocio para nadie. Entonces, es todavía una responsabilidad más grande para nosotros, padres de familia, hablar sobre esto con nuestros hijos y presentarles esta hermosa y valiosa virtud para su vida. La educación sexual forma parte de la educación integral que toda persona tiene derecho a recibir. Nuestros hijos tienen derecho a que nosotros los eduquemos en estos temas y por eso es también nuestra responsabilidad. ¿Qué características debe tener una educación sexual positiva? Pues debe ser presentada de manera amable, debe ser presentada en un sentido positivo, en vez de presentar restricciones, y esto es muy importante con los adolescentes, porque si nosotros nos presentamos a los adolescentes con una lista de no, 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 automáticamente ellos se van a cerrar. Se van a bloquear y van a decir, no, pues esto no está nada atractivo. Mientras el mundo me está presentando muchas cosas muy atractivas, mis papás vienen a darme una lista de no, 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 no. La educación sexual debe ser un sí a la persona, un sí a la verdad, un sí a la vida, un sí al amor. Así es como debemos nosotros presentarla. Debe ser presentada de manera clara, tenemos que hablarle a los niños con los términos adecuados y si de pronto sentimos que no tenemos todos los elementos para darlos, bueno, pues tenemos que irnos preparando, tenemos que ir estudiando documentos que nos vayan dando esas herramientas para acercarnos, pero debe ser de manera clara. Por ejemplo, la respuesta que dio mi mamá, pues no fue nada positiva, ¿verdad? Porque finalmente ese niño de 5 años iba a crecer, se iba a dar cuenta de que su mamá le había mentido y entonces iba a perder su confianza. La próxima vez que tuviera una duda ya no se iba a acercar a ella para nada. Entonces, si los niños se acercan con una pregunta, pues debemos estar contentos. A lo mejor nos da un poquito de susto, pero tratemos de tranquilizarnos. Si no sabemos de pronto la respuesta, podemos ser honestos y decirles, mira, en este momento no tengo la respuesta, pero déjame investigarlo. Y sobre todo, debe ser prudente. Sabemos que no podemos dar lo mismo a un niño de 3 años que a un niño de 8 años, que a un adolescente de 15. Es como la educación sexual es como ir nutriendo todo la emotividad, la psicología y el alma de nuestros niños. Es una forma de nutrirlos. Entonces, haciendo un poco la analogía con la nutrición que hacemos para que estén sanos de su cuerpo, pues a un bebé de 6 meses no le vamos a dar
un chicharrón en salsa verde, por ejemplo, ¿no? Imagínense, se nos muere el chiquito, pues su estomaguito no está listo para recibir un chicharrón en salsa verde. Su estomaguito está listo para recibir leche materna, sobre todo, y que lo nutre más. Ya un niño de 7 años, pues sí, ya puede comer otros alimentos, y etcétera, ¿no? Entonces, debemos saber que la educación sexual debe ir siendo gradual. Por ejemplo, si un niño de 6 años nos pregunta, oye, ¿cómo nacen los bebés? De pronto nosotros, pues, se nos vienen muchas cosas a la cabeza y le decimos, ¿cómo le vamos a explicar todo esto, no? Pero entonces, una buena estrategia es preguntarle al niño, a ver, ¿qué es lo que quieres saber o cuál es tu duda? ¿Qué es lo que tú quieres saber? Porque a lo mejor él está pensando en preguntarnos una cosa y nosotros ya estamos pensando en otra. Entonces hay que aclarar exactamente qué información o qué curiosidad o qué inquietud es la que él tiene. Y entonces si me dice, es que yo sé que los bebés están en la panza de la mamá, pero ¿cómo salen? Ah, bueno, entonces, por ejemplo, una explicación muy sencilla para un niño de 5 o 6 años que le podemos decir es que las mamás tenemos un túnel dentro de nuestro cuerpo que es como esas resbaladillas así cubiertas, redondas, donde ellos se avientan. Entonces el bebé está aquí y se avienta por ese túnel para salir del otro lado. Y ya las mamás tenemos ese túnel dentro de nuestro cuerpo. Para un niño que no tiene alguna mala influencia, esta debería ser una respuesta que lo va a dejar satisfecho. Ah, pues a mí me queda muy claro, sí, yo estoy en una parte de la resbaladilla y me aviento y llego al otro lado. Está muy, muy tranquilo, ¿no? Ya si es mayor, bueno, pues ya se pueden dar otras explicaciones, pues más exactas, ¿no? De todo lo que está sucediendo. Y debe ser una educación delicada. Siempre debemos, no debemos presentar las cosas de manera cruda. Para un niño de 6 años, hablar sobre una relación conyugal podría ser como muy crudo para él, no es conveniente. Eh, Desafortunadamente, la educación en nuestro país los está empujando, simplemente hay que ver, y les invito para que revisen los libros de texto de quinto y sexto grado, revisen los papás, vean qué información se les está dando a sus niños para que ustedes la puedan completar, mejorar o corregir en caso de que sea necesario. Esto es muy importante. Y vean el libro junto con sus niños. Díganle, a ver, ¿qué temas estás viendo? Ok, mira, esto sí está bien, vamos a completar con esto, no te están hablando de lo que es el amor, el compromiso, la responsabilidad, o definitivamente sabes que esto que está, este párrafo de tu libro es falso y yo te voy a explicar por qué, ¿no? Entonces, tenemos que ir haciendo muy bien ese trabajo. Entonces, nuestro objetivo debe ser educarlos para que vivan esta virtud de la castidad. Y la castidad, nuevamente, tiene que ser presentada de manera positiva. Si nosotros presentamos la castidad como un no tener relaciones sexuales, ya le estamos dando un enfoque negativo. Entonces, ¿qué sí es la castidad? La castidad es una virtud. Y esto, fíjense que no se reduce al ámbito o no se circunscribe al ámbito católico o cristiano. Ya los griegos, que eran gente muy inteligente y que son los padres de la filosofía en Occidente, nos hablaban de los vicios y de las virtudes. La virtud es un hábito bueno que se repite y se repite y se repite hasta que forma parte de mi persona, se vuelve como algo automático. Si yo soy una persona puntual y siempre llego un día puntual a la hora y al día siguiente lo mismo, y así durante los años, al final voy a acabar siendo una persona con la virtud de la puntualidad, por ejemplo, que es lo contrario a un vicio. Un vicio es un acto malo que se repite y se repite y se repite hasta que se vuelve un hábito y entonces es muy fácil, es muy difícil ya desarraigarlo. Un hábito malo, un vicio. Puede hacerse, pero va a costar muchísimo trabajo. Entonces, tenemos que invitar a nuestros hijos a vivir la virtud de la castidad. La virtud de la castidad es una virtud compleja,
sí es compleja porque implica otras virtudes. Implica la virtud de la prudencia, de la templanza, y por eso hay que trabajar todas estas virtudes para ir poniendo como esos escaloncitos y que al final podamos llegar a vivir la virtud de la castidad. La castidad es una energía espiritual que defiende al amor. O sea, es como un escudo, hay que decirle a nuestros niños, es un escudo. Tú has visto el escudo de los superhéroes, de Capitán América, de Iron Man. Nuestros niños quieren ser como superhéroes, ¿verdad? Admiran al Capitán América, al Iron Man. Decirle, bueno, pues la virtud de la castidad es eso, es como el escudo del Capitán América, es como la armadura de Iron Man que lo defiende. Y esta virtud defiende al amor de los peligros del egoísmo, de la agresividad, y lleva al amor a su realización plena. Entonces, presentado así, pues sí, ¿verdad? Sí resulta atractivo pensar que podemos vivir la virtud de la castidad. No como que, ay, la castidad es la de los tristes aburridos, que nunca hacen nada interesante, que siempre están así. No, 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 la castidad es la virtud de los fuertes. La castidad es la virtud de los alegres, de los que aman. Y tenemos que enseñarles esto a nuestros chicos, ¿verdad? Primero, es importante darles una base espiritual, una base antropológica, saber que Dios nos creó, que somos criaturas y que por eso sí estamos determinados en algunos aspectos, entre ellos el de nuestra sexualidad. O sea, sí fuimos creados nosotras como mujeres y los varones como varones, pero que los hombres y las mujeres tenemos la misma dignidad. Tenemos la dignidad y tenemos capacidades. Ambos tenemos inteligencia, voluntad, libertad y responsabilidad. Y que el haber sido creados como varones y como mujeres no es tanto para estar en competencia o estarnos peleando unos con otros. Al contrario, es algo que nos permite complementarnos, pero no solo complementarnos, sino perfeccionarnos. Las mujeres complementamos y perfeccionamos a los varones con nuestras cualidades femeninas y los varones nos completan y nos perfeccionan a las mujeres con sus cualidades masculinas. Y si es la vocación esponsal, si tenemos una vocación al matrimonio, pues de esta complementariedad y de este amor hermoso se va a generar la vida. ¿Qué debemos hacer entonces? Bueno, recuperar como padres la confianza en nosotros mismos, en que podemos educar a nuestros hijos, porque existen también estas corrientes que dicen, no, ustedes los padres de familia son unos ignorantes en estos temas de la sexualidad, ustedes no saben nada, no sirven para educar a sus hijos en estos temas, quítense, háganse a un lado, dejen que lleguemos los expertos y nosotros sí los vamos a educar. Hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros, los padres de familia, somos los más indicados para educar a nuestros hijos en estos temas con nuestro amor, con nuestro acompañamiento diario, con nuestro ejemplo. ¿Por qué? Porque la educación sexual debe ser personalizada. Sabemos que cada persona somos únicas e irrepetibles. Y por eso cada persona tenemos necesidades, avances y capacidades diferentes. Por eso a mí me impresiona que se confíe un tema así en los salones de clase, porque tenemos, si bien nos va de 25 a 30 niños, con una maestra que apenas se está aprendiendo sus nombres, que les plantan el tema de sexualidad en el libro y que ella tiene que hablarle sobre esto a nuestros chiquitos y apenas se está aprendiendo sus nombres. En cambio, nosotros los padres de familia, pues los conocemos desde antes de nacer y sabemos que Luis es muy listo y muy rápido y que con él tenemos que abordar estos temas, pero ya porque es muy despierto.
Y en cambio, Paco, pues es muy tranquilo, no, a él no le interesa mucho esto. Ah, bueno, entonces con Paco podemos ir un poco más lentos y así, ¿verdad? Con cada hijo. Por eso somos los más indicados, porque además los amamos y los conocemos a cada uno de ellos. Y estamos y tenemos que estar ahí para platicar con ellos en todo momento, abrir estos canales de diálogo. Está bien que recibamos ayuda, los padres de familia. Es válido que nos apoyen otras comunidades como la iglesia, como la escuela, pero nunca que nos sustituyan, no nos pueden sustituir y más aún, no pueden ir en contra de nuestros valores. Nosotros tenemos derecho a educarlos de acuerdo con nuestros valores, con nuestras creencias religiosas. Entonces, no puede haber una intromisión que nos elimine, que nos borre y que además vaya en contra de nuestros principios. ¿Cómo podemos educar entonces para el amor? Para que la sexualidad sea un elemento que nos lleve a amar y no a destruir ni a hacernos daño a nosotros o a otros. Bueno, debemos procurar ambientes sanos en nuestras casas y de ser posible influir para que nuestras escuelas también sean sanas, tanto física como moralmente, que haya ese ambiente sano física y moralmente y que nosotros pues con nuestras luchas, con nuestras carencias, vayamos esforzándonos y sacrificándonos para darles un buen ejemplo. Porque finalmente, hablando del tema de identificación sexual, los niños aprenden cómo ser varones cuando ven a papá y las niñas aprenden cómo ser mujeres cuando ven a mamá. Y después observan la relación entre ambos. Entonces, qué importante es que nuestras familias sean comunidades de amor. Sabemos que no hay familias perfectas, que en todas las familias hay problemas, pero aún estos problemas tienen que enseñarnos esas estrategias y herramientas para saber cómo los vamos a abordar y cómo los vamos a resolver y cómo vamos a enfrentar, porque no hay vidas perfectas, hay vidas que nos plantean retos y tenemos que aprender a ir superando esos retos. Y eso lo vamos a dar los padres con nuestro ejemplo. Si desafortunadamente hay una familia en que por razones muy graves, papá y mamá ya no pueden estar juntos, viviendo todos en el mismo hogar, pues entonces hay que tratar que esas relaciones sean lo más sanas posibles y si alguno falta porque ha fallecido o sucede alguna desgracia así, pues entonces buscar esa figura ya sea paterna o materna de un abuelito, abuelita, tío, tía, que puedan influir positivamente en el crecimiento de ese niño o de esa niña. Cuando hay situaciones muy graves, es válido recurrir a educadores, pero que tengan una recta comprensión de lo que es la sexualidad y que ellos mismos tengan un equilibrio de vida, un equilibrio personal y que sean coherentes con estos valores. Entonces, hay que presentar la sexualidad como una participación en el poder creador de Dios y esta parte es impresionante porque el poder ser padres es un don que Dios nos ha concedido a las personas humanas. No se lo concedió ni siquiera a los ángeles. Los ángeles no tienen la capacidad de procrear angelitos. Solo nosotros, las personas humanas, podemos procrear junto con Dios. Y aquí hago énfasis en la palabra procrear. Las personas no nos reproducimos. Las plantas y los animales se reproducen. Nosotros, las personas, procreamos, creamos junto con Dios. Nosotros ponemos ese elemento físico, mamá aporta un óvulo, papá aporta un espermatozoide, y Dios infunde el alma en esa persona, un alma inmortal. El momento en que cada uno de nosotros fuimos concebidos es un momento en el tiempo en el que la eternidad y la historia se besan. El momento en que cada uno de nosotros fuimos concebidos. El tiempo y la eternidad se besaron, porque fue un tiempo muy preciso, el de nuestra concepción.
pero Dios nos regala un alma que es inmortal. Ese bebé puede vivir unas cuantas horas, unos meses, o esa persona puede vivir 100 años, pero su alma ya no va a morir nunca. Nos creó Dios para la eternidad. Entonces, es impresionante este milagro, este don, esta confianza que nos tiene Dios de depositarnos nuevas personas para que las cuidemos y para que las acompañemos en este camino hacia la eternidad, hacia la felicidad. Y vemos que nuestra sexualidad es una ocasión de entregarnos, de donarnos, en el caso esponsal, bueno, y de una manera especial al esposo o a la esposa, pero de entregarnos también a las demás personas a través de nuestra capacidad de amar. Entonces, nuestros chiquitos tienen que valorar el sexo como algo bello, como algo natural y como algo maravilloso que fue querido por Dios. Que podamos admirar la creación y saber que para que nosotros podamos tener esta madurez en la sexualidad, debemos ser dueños de nosotros mismos, que no nos dejemos manipular por otros. Esto es muy importante con nuestros chicos. Saber que no debemos dejarnos llevar por modas o por lo que todo mundo hace. No va a ser fácil, pero es lo único que nos va a hacer dueños de nosotros mismos y que no seamos títeres y que otros no nos usen o nos destruyan. Entonces, sabemos que por el pecado original, pues nuestra naturaleza fue dañada, pero que gracias a la redención de Cristo, nosotros podemos ser personas nuevas y podemos colaborar con Dios en este plan de amor que Él tiene. Y también otra comparación que podemos utilizar con nuestros chicos y que resulta muy útil es decirles que nuestra vida sexual se asemeja al fuego. ¿El fuego es bueno o es malo? Bueno, en principio el fuego es bueno porque todo lo que creó Dios es bueno, pero para que el fuego sea constructivo, para que el fuego lo podamos aprovechar de manera positiva, necesitamos mantenerlo bajo control. Si yo tengo el fuego en una estufa o tengo el fuego en una chimenea, me va a ayudar mucho. Me va a ayudar a cocinar, me va a dar calor y va a ser muy bueno. Pero si yo tengo el fuego fuera de control en un incendio, va a acabar destruyéndolo todo y va a acabar matando. Entonces, nuestra vida sexual es muy buena, pero necesitamos mantenerla bajo control. Y la manera de mantenerla bajo control es a través de la virtud de la castidad. Decirles eso, la virtud de la castidad no es para las monjitas y padrecitos, es para todos. Claro que cada uno lo vamos a vivir de manera diferente de acuerdo con nuestro estado de vida. Los solteros pues deben, ese impulso de amar pues deben proyectarlo de manera positiva, viviendo noviazgos sanos o a través de un servicio a la comunidad. Los religiosos pues se entregan a Dios y se entregan también a la iglesia y a nosotros que somos sus hijos. Y los casados, bueno, la vivimos a través de la fidelidad y del amor conyugal. Es la manera en que podemos tener nuestra vida sexual ordenada y que va a ser positiva para toda nuestra sociedad. Y es muy importante que para que eduquemos adecuadamente la sexualidad, tengamos una educación muy constante de la voluntad y una fuerte vida espiritual. Debemos educar a nuestros chicos en la voluntad y ese también es un reto en nuestra sociedad porque estamos acostumbrados al mínimo esfuerzo. Yo digo que somos la sociedad de las palomitas de horno de microondas. Estamos acostumbrados a lo más sencillo. Compro mis palomitas de microondas, abro la bolsita, lo meto al micro, 1 minuto y medio y ya tengo una bolsa de palomitas. Pero pues no son tan sanas, ¿verdad? Que si compramos nuestro maíz palomero, ponemos aceite en la olla y hacemos todo el procedimiento. Nos va a costar un poquito más de esfuerzo, pero vamos a tener unas palomitas más sanas. Entonces, tenemos que ir acostumbrando a nuestros niños al esfuerzo y tienen que ir
pues nuevamente de manera progresiva y adecuada a su edad. Enseñarlos a tender su cama, a poner la ropa sucia en el cesto de la ropa sucia, a que laven su ropa, a que cooperen con las labores de la casa, que laven trastes, de acuerdo a su edad. Un chico de unos 13 años, una chica de 13 años ya debe saber hacer todo esto, ya puede hacer todo esto. Y decirles que es una manera de cooperar con la familia, que si todos vivimos en la familia, pues todos tenemos que colaborar de alguna u otra manera. Y entonces vamos educando su voluntad. O ponerles límites en cuanto a los postres, por ejemplo, decirles, ¿sabes qué? No te puedes comer toda una mega bolsa de Doritos, puedes tomar un platito, y los vamos educando en la renuncia, porque nuestra sexualidad pues sí va a implicar renuncias para vivirla de manera saludable, pero finalmente va a ser en nuestro beneficio. Entonces hay que ir educando a la voluntad de nuestros chicos, aunque nos cueste trabajo, aunque tengamos que estar ahí diario, bueno, también nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo. Y finalmente yo creo que una persona no puede vivir la virtud de la castidad hoy en día si no tiene una fuerte vida espiritual. Tenemos que enseñarlos a hacer oración, a pedir la virtud de la castidad, porque no es algo que simplemente vamos a conquistar, también es un don de Dios. O sea, nosotros tenemos que poner un esfuerzo, pero también tenemos que pedírsela a Dios. Y sobre todo se la podemos pedir con la intercesión de nuestra Madre María, que es la Madre de la Pureza. Entonces, una devoción muy grande a María nos va a llevar a vivir la castidad de manera natural. Pedírsela a ella, que interceda para que nosotros podamos vivir esa virtud de acuerdo con nuestro estado de vida. Pues estos serían básicamente los conceptos que podemos compartir en el tiempo que tenemos en este momento. No sé si vamos a pasar a alguna sesión en la que podamos tener un diálogo con las personas que gentilmente nos acompañan. Perdón, es que había cerrado el micrófono del Facebook para evitar aquí los ruidos exteriores, pero bueno, ya estamos aquí. Decía yo que sí es un problema esto porque los jóvenes, los niños, ya desde niños, se ven envueltos en una gran cantidad de información respecto a todos los temas, pero bueno, ahorita estamos hablando del tema de la sexualidad. Podríamos también hablar, por ejemplo, del tema de las adicciones, que también es un tema importante en este sentido, pero en el caso del tema de la sexualidad, los niños, porque hasta un niño se ve, no digo que se vea atacado, porque no esa es la palabra, sino más bien se ve inmerso en un mundo de información, que puede ser información inocua, o sea, ni siquiera podemos juzgar, decir, oye, es que es mala información, no. No, simplemente si un niño accede a una página de internet para buscar información, puede ver información perfectamente válida y se escucha, bueno, y la ven, la escuchan, ven videos y demás. Entonces creo que aquí el gran reto para los padres de familia es formar a los muchachos para tratar de entender y discernir esa información, ¿no? ¿No crees que gran parte del trabajo está en ese aspecto para poder filtrar, entender y juzgar y apreciar la información que tenemos a nuestro alrededor, que es muchísima, e insisto,
No toda la información es mala. Yo creo que el reto es estar presentes y sí compartir con ellos todo lo que compartir con ellos lo que están recibiendo. Porque como tú bien dices, una información puede ser médicamente correcta, puede ser válida. No podríamos hablar incluso de pornografía, podemos estar hablando de una información médica adecuada, objetiva, pero si tú das una información de este tipo en la edad equivocada, es decir, si tú se lo presentas a un niño de 5 años, sí le haces un impacto fuerte, le haces un impacto que lo va a dejar marcado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como padres de familia? Primero, sí, abrir mucho el diálogo, estar en constante comunicación con ellos. Y yo recomiendo que los aparatos electrónicos, sobre todo en edades tempranas, no los tengan en su cuarto. Habría que preguntar, y yo pregunto, ¿cuántos niños tienen televisión para ellos solitos en su cuarto? ¿Cuántos niños tienen el celular? Tenemos, y realmente no lo necesitan. ¿A qué edad tenemos que valorar a qué edad necesitan realmente un celular? ¿A qué edad? Porque darles simplemente el celular les abre a estar expuestos a cosas que son muy buenas y maravillosas, pero a otras que quizás no son adecuadas para su edad. Entonces hay que plantearnos como padres de familia y tener un plan. ¿A qué edad es conveniente que tengan un celular? Nosotros vivimos sin celular mucho tiempo y no pasa nada. Ya te pondrás al día. Y vamos con temas incluso como el Instagram, que está siendo una amenaza para su integridad física. O sea, se están haciendo estudios acerca de cómo afecta usar Instagram en los jóvenes y adolescentes, sobre todo porque no tienen la madurez y la fortaleza para soportar que alguien los esté criticando o les dé una manita abajo o todo esto. Entonces, sí, nos va a costar trabajo, va a ser muy difícil, va a haber muchos pleitos, pero tenemos que poner límites como padres a la información a la que están expuestos. Yo les recomiendo que busquen un reglamento que una madre de familia le hizo a su hijo antes de darle su celular. Una madre norteamericana, lo pueden buscar en Google, es de las cosas buenas que podemos buscar. Lo pueden buscar, así es un reglamento que le dio la mamá al chico antes de entregarle el celular. Y la mamá le hizo un reglamento con 18 puntos, muy claros los puntos. Y le dijo, y si tú incumples este reglamento, yo te voy a retirar el celular, porque el celular no es tuyo, lo compré yo, el celular es mío. Y yo te lo puedo retirar si tú haces un mal uso. Entonces, sí nos va a costar trabajo, sí, pero es parte de ser papás. Vamos a tener que poner límites y la otra parte, estar presentes. Tenemos que sentarnos a ver con ellos programas, tenemos que estar al pendiente de qué videojuegos están jugando, si están entregando información personal o no, porque es una manera en que los están enganchando, ya los delincuentes se están enganchando a los niños a través de videojuegos, o empiezan los chantajes y empiezan otro tipo de presiones. Entonces, por eso yo sugiero que los aparatos como computadoras, etcétera, sobre todo en menores de edad, bueno, pues estén en lugares comunes de la casa, para que las mamás o papás pues podemos pasar y ver, a ver, en dónde estás metido, con quién estás, etcétera. Yo me he encontrado casos bien duros en adolescentes que estaban chateando con algún amiguito en su cuarto de manera privada y tuvieron situaciones muy difíciles. Y ni siquiera se atrevían a hablar de eso con sus mamás, porque eran incidentes que habían pasado con adolescentes que conocían de la misma familia. Así es que, ¿cómo le digo a mi mamá si el que me agredió es el hijo de su mejor amiga? Y una agresión virtual a través de Internet. Entonces, sí va a ser complicado, pero vale la pena. Ellos lo valen. Y formar además ese espíritu crítico que tú mencionas. Es muy importante que tengan estructuras internas sumamente fuertes para que cuando sufran algún ataque, ellos puedan resistir y decir, no, yo no voy a abrir esta página, yo no voy. ¿Por qué? Porque no es digno de mí.
por ejemplo, una vez nos llegó incluso al trabajo una página comercial que decía, en esta página puedes ver sexo en vivo 24 horas, chicas mayores de 18 años. Un correo así que se filtró, que dice, sí, ¿por qué llega esto? Entonces, uno debe tener la suficiente fortaleza interior para decir, este correo yo lo elimino. No caer en la tentación de, bueno, lo abro por curiosidad, que, total, nada más voy a ver si, pues, a ver quién está mandando esto. Pues no, decir no, yo tengo la suficiente fortaleza para decir, este correo lo elimino, esto lo voy a bloquear. Entonces, es un trabajo en los dos sentidos, en varios sentidos, estar presentes, formar en ellos un espíritu crítico, la capacidad de decir sí o no, esto es bueno para mí o no, y sí, en las etapas en que son pequeños, sí tenemos que protegerlos y ver qué información están recibiendo. Por eso tenemos que abrir siempre el diálogo. Y si nos hacen una pregunta, no decir, ay, no, niño, ¿qué estás viendo? Eres un... No, no, no. A ver, mi amor, ¿dónde viste eso? Perfecto, lo puedo... Que tus hijos sepan que pueden hablar contigo de cualquier tema. Eso es súper importante. A ver, creo que se quedó pasmada la transmisión de Rocío. Vamos a ver si la recuperamos en unos momentos. Creo que les pido un poquito de paciencia para que, ya ven que esto del internet a veces nos traiciona, que se pone lento, y a estas horas que pues todo el mundo está conectado, ya se salió de la transmisión. Bueno, vamos a esperar un momentito en lo que vuelve a conectarse. Mientras tanto les vuelvo a poner aquí en la pantalla de todos quienes nos ven en Facebook, pues lo que les decía en un inicio, que lo fuimos presentando por ahí en el transcurso de la conferencia. Estos son los datos para que puedan en su momento ayudarnos con los damnificados de Tula Hidalgo. Ahí está la cuenta de los Cruzados de Cristo Rey, a los que pueden darles hacer algún depósito. Por ahí les encargaríamos que nos manden decir que hicieron el depósito, pues para saber quiénes apoyaron. Es muy importante porque allá pues nuestros compatriotas de esa zona pues siguen padeciendo los estragos, las consecuencias de lo que fue pues esta tremenda venida de agua que se les vino el cielo encima en semanas pasadas. Entonces pues esperemos ahí su apoyo, ¿no? Entonces están ahí a la vista. Y bueno, estamos aquí esperando a que Rocío pueda volver a hacer la conexión. Estábamos hablando sobre la importancia que es que los padres de familia acompañen a sus hijos constantemente y tengan una apertura tal que puedan con ellos interactuar para ir definiendo y entendiendo lo que es pues toda la información que llega a su alrededor. Creo que ya está por aquí de nuevo, entonces ya nada más es cosa de que abra su micrófono y su cámara para que volvamos a retomar. Se cortó un momentito la transmisión. Tienes tu micrófono apagado. Ya, sí. ya abrimos el micrófono, muy bien, gracias. Ya sabemos que a veces la tecnología nos juega rudo. Estábamos con la pregunta muy interesante del padre Arturo Ríos. Yo pienso que es muy importante enseñar a nuestros hijos que la tecnología es finalmente una herramienta. El celular, la computadora, la televisión son herramientas. Por sí mismas no son buenas o no son malas. Todo va a depender del contenido que yo les dé y del uso que yo les dé, de cómo los utilice. Es muy importante que ellos sean conscientes de esto y que vayamos educándolos en la voluntad en relación con esto, que
que no pasa nada si un día te quedas sin celular, tú tranquilo, o sea, no es algo con lo que no puedas sobrevivir. Y debemos ir poniendo estos límites poco a poco, enseñarles, bueno, la tecnología, si la usamos bien, nos va a ayudar muchísimo, así como esta noche nos ha ayudado a conectarnos y a aprender sobre este tema a todos, a enriquecernos. Entonces, si usamos así la tecnología, está muy bien. ¿Cuál es la medida para saber si estamos haciendo o no un buen uso de la tecnología? Yo me remitiría a San Ignacio de Loyola, la regla del tanto cuanto. El celular es bueno en tanto cuanto yo lo estoy usando para mejorarme como persona y mejorar a otros, para amarme como persona y para amar a otros. Y así podemos ir haciendo este ejercicio con los chicos e ir haciendo comentarios para que vayan también desarrollando esta empatía. Tenemos que hacer mucha empatía y mucha conciencia sobre la responsabilidad. Hay que comentarle a los chicos, sepan que todo lo que pasa a través de un aparato que está conectado al internet, a la nube, a la red, es público. No creas que porque tomaste una foto con tu celular a puerta cerrada en tu cuarto, eso es privado. No. Y tenemos que hablar, pueden surgir noticias, a veces podemos compartirles incluso a nosotros las noticias de que, por ejemplo, a una estrella le hackearon su cuenta y sacaron todas sus fotos privadas a la luz pública. Y eso es un abuso, porque esa persona no las sacó para compartirlas. Sin embargo, no somos los dueños de la nube, ni de las compañías, ni de los sistemas, ni de nada. Entonces, hacer mucha conciencia en nuestros chicos de que todo lo que entra a un aparato que está conectado a la red es público. Hacer conciencia de que no debemos escribir o mandar cosas que no mandaríamos, por ejemplo, a nuestros papás. Si yo sé que esta foto mi papá y mi mamá no la pueden ver, pues no la mandemos. Que debemos saber que detrás de los aparatos hay personas y que no podemos criticar o poner comentarios ofensivos a nuestros compañeros de escuela solo porque lo estoy poniendo en un aparato. Detrás del otro celular hay un ser humano que va a recibir esos comentarios, esas burlas, o que va a recibir nuestros aplausos, nuestro cariño. Entonces, no escribamos nada que no podríamos enseñarles también a nuestros papás. Tenemos que ir haciendo esta conciencia y cuando se equivoquen, bueno, pues hablar con ellos y decirles que no es el fin del mundo, que vamos a trabajar en eso. Si hay algún problema en la escuela, hay que hablarlo con las autoridades, porque hay gente a la que se le ha destrozado la vida por hacer de un evento de su vida un meme, ¿no? Entonces, debemos nuevamente volver a esa antropología. Recordar que somos personas, que tenemos una dignidad muy grande, que tenemos respeto y que estas tecnologías debemos emplearlas para bien. Aplaudir todo lo que hagan bien con la tecnología y también hacerles notar cuando han cometido un error. Pero sobre todo ir estableciendo límites, que no se vayan haciendo dependientes de estas tecnologías o que no se vayan convirtiendo en adicciones. Por ejemplo, esos papás que no sé cuál es la edad para tener una cuenta en Facebook, no sé si son 15 o 18 años, pero esos papás que dicen, ay no, mijito, yo te voy a hacer una cuenta con mis datos para que tú puedas tener Facebook, aunque haya una restricción de edad. Bueno, eso no es una buena estrategia como papás. La estrategia es decirle, si esa restricción está es por tu bien, entonces ni modo, no vas a tener Facebook hasta los 15, 18 años, puedes sobrevivir perfectamente sin eso. ¿Ok? Y entonces ir promoviendo otras formas de ir conviviendo como familia para que no se sientan solos y para que vayan teniendo poco a poco la madurez para saber utilizar estas herramientas de la manera correcta. Es como si, por ejemplo, un encendedor es algo bueno, pero yo no se lo dejaría a un niño de 5 años, ¿verdad? Porque no sabemos qué puede pasar. Se lo daría ya a lo mejor a un chico de unos 12 años que ya... ¿A quién dejamos que maneje la estufa? No se la dejamos a un chiquito, ¿verdad? Ya alguien de 12 años, bueno, ya tiene que aprender a manejar una estufa y
Y así tenemos que ir haciendo también con la tecnología. De hecho, creo que, mira, este periodo de pandemia adelantó lo que ya estaba en camino. O sea, estas realidades que ya estamos ahora viviendo estaban ya presentes. De hecho, hasta podríamos decir que pocas cosas se inventaron, simplemente las explotamos de mayor forma. Pero creo que sí estamos ante un nuevo cambio en esto de la tecnología y que creo que insisto un poco en el asunto. Hoy Facebook anunció la creación que cambia su nombre, ahora se va a llamar Meta, porque están hablando de algo que ellos llaman el metaverso, ¿no? Que Ujú. es pues una realidad que va a cambiar de forma sustancial la manera en que interactuamos. Y lo que yo decía, o sea, ahora los jóvenes van a poder interactuar, hoy interactúan en una cámara como esta, pero ya con esta nueva fase, pues vamos a interactuar con un lente especial, prácticamente como si estuviésemos dialogando y sentados unos con los otros, en una relación muy diversa, muy diversa. Y creo que en el tema de la sexualidad eso puede también tener graves repercusiones en la forma en que la entendemos, porque la sexualidad es una forma de relación entre los seres humanos. Entonces, esto se Ujú. va a modificar. Y por eso yo decía, o sea, no podemos, o sea, es imposible evitar que los niños y los jóvenes sean ajenos a esa realidad. No la podemos hacer porque está ahí y porque está presente y porque no podemos darle la vuelta. Sí podemos, digamos que, darle un límite, como tú bien lo dices, darle un sentido, como tú lo aprecias, pero es una realidad que está ahí y que este anuncio de hoy, que fue solo un anuncio, pero que nos dice que los niños que hoy están naciendo, a los 5 ya van a estar en ese nuevo metaverso. Y los niños que hoy tienen 10 15 años lo van a vivir en plenitud. Y nosotros cuando estemos ya en los 80s, pues vamos a estar viviendo en una nueva realidad virtual, ¿no? Sí, sí, como bien dices, no podemos abstraernos de la sociedad en la que estamos viviendo, pero necesitamos estar presentes. Yo te confieso que muy a mi pesar tuve que hablar sobre pornografía con mis hijos todavía pequeños, porque al venir de regreso de la escuela veníamos en el auto y hay una barda donde ponen un montón de revistas con las portadas expuestas. Antes portarse mal implicaba también un esfuerzo, ¿verdad? Portarse mal implicaba un esfuerzo. Ahora es mucho más fácil perdón, sí, mucho más fácil portarse mal, desafortunadamente, porque antes de esas revistas las metían que en una bolsita negra, ¿no? Pues ahora ya tienes todas las portadas ahí. Y yo tuve que hablar de mis hijos con eso y les dije, miren, es una tristeza que a las mujeres en esas revistas se les esté usando, que se expongan como si fueran objetos, y es una forma de maltrato a las mujeres. Y ya ellos lo fueron entendiendo y yo les decía, miren, cuando lleguemos a esta barda, ustedes volteen sus ojitos hacia el otro lado, porque es muy triste que se use a las mujeres así. Así tuve que darles yo esa explicación siendo pequeños. Pero lo importante es eso, que estemos ahí presentes para irlos conduciendo frente a estas nuevas realidades que ellos van a tener que experimentar y vivir, ¿no? Sí, sí, y que ya están presentes y que pues tarde o temprano van a acceder a ellas. Ujú. El punto es que lleguen con las herramientas necesarias para poder acceder y utilizarlas para su provecho, ¿no? E irles dando estos criterios morales, ¿no? De bien, de mal y que estén bien formadas sus conciencias. Ahora, aquí tú cómo verías el papel de la escuela en este rol, pero sobre todo pensando, eh, o sea, ubiquémonos en la mayoría de los padres de familia que tienen a sus hijos en una escuela pública. O sea, ¿cuál es el papel que tiene la escuela pública en este asunto de la educación de la sexualidad y su relación con los padres de familia? Es una responsabilidad muy delicada porque la escuela pública debería ayudar, ser un apoyo para los padres de familia y no deben ir nunca en contra de este derecho y deber de los padres de familia. Entonces, sí debe generarse ahí y pienso que sobre todo de parte de los padres de familia debe haber una presencia también en la escuela.
una presencia, una supervisión, porque probablemente haya maestros que tengan buenos valores y a los niños les den bien esta clase con valores, pero puede haber quizás profesores que tienen una ideología que no es que no son los valores de los padres de familia, y entonces ellos tienen que ser respetuosos de los padres de familia y de los valores que los padres de familia están inculcando, y los padres, si ven que se está trastocando o que se está deformando a sus hijos en estos temas, tienen el deber y el derecho de asistir a la escuela y pedir que se respete a sus hijos y que se respeten sus valores. Sí, sí es un tema fuerte, ¿no? Quizás también haya maestros que no saben cómo abordarlo, ¿verdad? Quizás también hay algunos que no saben cómo afrontar este tema delicado, y entonces, pues los padres de familia tenemos que estar también presentes para, como te decía, sentarnos prácticamente con ellos, ver sus libros, decirle, oye, ¿qué te platicó la maestra en clase? ¿Cómo lo ves? Y si hay algo que no nos parece, manifestarlo, quizás unirnos con otros padres que piensen igual que nosotros y manifestarlo frente a las autoridades educativas. Eh, un problema que ha estado presente de manera continua es el asunto del embarazo adolescente. Mm. Y se ha invertido importantes cantidades de dinero y de recursos públicos para tratar de afrontar este tema. Y lo relaciono con la pregunta anterior de la escuela pública, porque ahí está la mayoría de los mexicanos van a la escuela pública. Unos pocos privilegiados van a escuelas particulares, que no es garantía tampoco de que sea lo mejor, pero bueno, no atendamos ese punto porque es una realidad que no, que es distinta a la realidad de las escuelas públicas. De hecho, hay un estudio, alguna vez lo he comentado, que de la UNAM, en donde está clarísimo que el fenómeno de las niñas embarazadas adolescentes se presenta principalmente en las que provienen de escuelas públicas. O sea, eso es un hecho. Pero entonces, pensemos en estas personas que tienen que llevar a sus hijos a la escuela pública. Y en el tema del embarazo adolescente, ¿no? O sea, ¿qué puede hacer la escuela? Vamos a pensar, imaginemos que eres un maestro de escuela pública y que el papá de los niños o los papás, muchos están alejados. Muchas, las mamás son solas porque no tienen quien les ayude. Tienen que trabajar y solamente están con sus hijos un ratito en la tarde cuando los alcanzan antes de que se vayan a dormir. Como escuela, ¿qué puedo hacer para contribuir en esta educación de la sexualidad de los hijos? Y pensando, por ejemplo, en el tema de las niñas adolescentes en secundaria, que la secundaria es un mundo terrible, ¿no? ¿Qué le dirías a un profesor que está en esa circunstancia? A un profesor en esas circunstancias le diría que procure promover valores humanos, un sano humanismo. Cuando estamos hablando de adolescentes ya estamos tarde, desafortunadamente. Tenemos que empezar esto desde que son niños. Pero lo que puede hacer el profesor es promover valores humanos, promover valores universales como son el respeto, la dignidad y la responsabilidad. Tratar de influir en este tema, aunque la responsabilidad primera es de los padres, y si los padres no estamos haciendo nuestra labor, nadie nos va a poder sustituir, y por eso no hemos podido bajar las cifras de embarazo adolescente, porque no estamos abordando el problema de raíz y no lo estamos abordando con las estrategias adecuadas. Muchas de este dinero se va para promover anticoncepción, se va para promover el mal llamado sexo seguro, y eso lo único que hace es aumentar el problema. No lo vamos a resolver con esto. Este problema tiene que solucionarse de raíz, con una buena educación y fortaleciendo a las familias, fortaleciendo los valores, el diálogo y la comunicación. Va a ser muy complicado, pero a la larga es lo único que va a dar resultado. Tenemos que generar condiciones sociales que permitan a las familias tener mayor tiempo juntos,
eso implica muchas cuestiones, ¿verdad? Cuestiones económicas, cuestiones sociales, cuestiones incluso de logística. Hay papás que hacen mucho tiempo para ir a sus trabajos, pero como sociedad tenemos que hacer un replanteamiento de fondo, muy profundo, si queremos realmente solucionar el problema, aunque visto así podríamos caer en la desesperanza, pero no hagamos esto. Vayamos pensando en qué podemos ir cambiando cada uno de nosotros en nuestros hogares, una cosita pequeña, para que vayamos mejorando nuestras familias y así ir generando una corriente cada vez más positiva. Entonces, como profesor, pues promover valores universales, respeto, dignidad, responsabilidad, simplemente, ¿no? Por ejemplo, en mi salón de clases yo no toleraría insultos o que se digan güey o cosas así, pero sobre todo ese amor que pudiera dar a mis alumnos podría hacer una gran diferencia. La manera de mirarlos, de escucharlos, de saber que pudieran hablar conmigo también sobre cualquier tema, creo que eso también podría ser una gran diferencia, que no sean solo un número de lista, sino que sean personas a las que puedo amar, aunque sea por un ciclo escolar, pero eso podría ir cambiando vidas y tocando corazones, ¿no? Muy bien, vamos aquí al último comentario. Mira, Marisa, que te mandó primero un saludo, Marisa Gracias, Nieto, gracias Marisa. dice ella, yo pienso que como papás debemos de estar preparados, estar actualizados de todo lo que llegan a ver los niños. Hay ocasiones en que no tienen idea de todas las cosas que dañan la mente y el corazón de los niños. Sí, tenemos que ser papás presentes. Completamente de acuerdo, Marisa. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Ok. Muy Bueno, el bien. padre Bruno agradece, dice, gracias de antemano por quienes están colaborando para ayudar a nuestros hermanos de Hidalgo. Sí, el padre nos dice que muchas gracias. Y pues bueno, ya el tiempo se nos vino encima. Muchas gracias por tu participación. La verdad es que es un tema muy importante. Has abordado, creo que, algunos temas torales. Yo creo que queda en el tintero mucho más. Esto daría para organizar pues todo un curso, un seminario. Yo insisto mucho, uno para los papás, otro para los maestros, porque tienen un rol fundamental. Bueno, hasta para los catequistas en la parroquia, los curas en las parroquias, tienen que este tema abordarse, yo creo, de una forma distinta. Una forma distinta, porque de otra manera, pues es una realidad que, bueno, un problema es lo de las niñas embarazadas adolescentes, pero no es el único. Hay muchos más que se derivan de no un adecuado tratamiento de este tema de la sexualidad con los niños y jóvenes. Pues muchas gracias, Rocío, creo que nos has dado muy buenas pistas para el trabajo de los papás con los jóvenes y los niños. Y pues bueno, muchas gracias por tu acompañamiento y solamente me gustaría cerrar diciéndoles que la próxima semana tendremos también, pues como todos, un invitado ahora muy importante también, el padre Eduardo Corral, quien nos va a tratar el tema de la doctrina social de la Iglesia, cambio de época y el pacto educativo global, que bueno, pues también se relaciona un poco con lo que estábamos aquí platicando ahorita, y nos va a tratar, él es el secretario de la Dimensión de Educación de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Entonces les hacemos una invitación para que nos acompañen dentro de 8 días. Vamos a abordar este tema con el padre Eduardo Corral. Y pues finalmente muchas gracias a todos por su acompañamiento, que estuvieron el día de hoy con nosotros. Gracias, Rocío. Gracias a Jorge, que hoy anda por ahí medio escondido porque la cámara tuvo que mejor dejársela a Rocío, que yo creo que es mucho mejor. Y nos vemos dentro de 8 días aquí en nuestras conferencias semanales. Gracias, Jorge. Buenas noches Gracias, a todos. Rocío. Gracias. Bye.